Bueno, acá estamos visitando a los muchachos de Malvinas Siempre, unos amigos que siempre colaboran con el programa. Me llevo a la mejor picha malvinera, estamos, bueno, mejor dicho, están cumpliendo unos 10 años y podemos encontrarlos en el barrio de Floresta, en la calle Joaquín B. González 974 y también por las redes sociales, en Instagram como malvinas.siempre y en Facebook como Malvinas Siempre. Así que como siempre te digo, gracias Gracias, Luquita. Mati. Gracias. Saludos a la audiencia. Vengan todos, Malvinas Siempre, la mejor ropa marinera. Bueno, queridos amigos, en un nuevo programa de Malvinas y sus protagonistas, en esta ocasión tengo el placer de entrevistar al brigadier mayor retirado, veterano de guerra de Malvinas, Horacio Orefice. ¿Cómo estás, Horacio? ¿Qué tal? Muy bien. Te agradezco mucho esta posibilidad de transmitir a lo mejor una modesta experiencia conseguida hace 42 años atrás. Por favor, el agradecido soy yo y va a ser un placer tener esta charla con vos y conocer un poquito de tus vivencias. Y para ir arrancando del principio, te pregunto, ¿dónde naciste y esta vocación de ser aviador, cómo te nació? Bueno, mira, te cuento que yo nací en la ciudad de Buenos Aires Ujú, y a temprana edad fui a parar a un colegio que todavía existe, que es un colegio aquí de Buenos Aires, el Colegio Guadalupe, de una eh, sociedad de presbíteros alemanes. ujú. Eh, Cuando yo ingresé a ese colegio, el colegio tenía 50 años, ingresé en el 53, estoy hablando ya del siglo pasado, como verás, y en ese colegio hice 12 años, o sea, toda la primaria y toda la secundaria. En realidad, cuando vos me decís cómo nació tu vocación y si uno sabía mucho de lo que era la aviación argentina, bueno, digamos, los rudimentos que uno aprende en el colegio, más o menos, uno sabía quién era Newbery, por ejemplo, pero nunca supe quién era, qué sé yo, Sani, Parodi, gente que después uno la conoció por las hazañas que había realizado y demás. Y en realidad, bueno, en- cuando estaba en tercer año, un eh, socio de mi padre, nos encontramos viajando y sí, él me contó, dice, mirá, yo tengo mi hijo, yo lo conocía, por supuesto, Jorgito ingresó a la escuela de aviación, pues sabés lo que es la escuela de aviación. Yo ni idea, por supuesto, ¿no? No, pero vos andarías muy bien, porque vos físico-matemática andás muy bien y toda la historieta. O sea, realmente me animó. Y yo te mando los papeles, bueno, y así fue que yo ingresé a la escuela de aviación, me prepararon, ingresé muy bien. Y por supuesto, digamos, empecé a cursar lo que es la vida militar, que es bastante diferente a lo que ocurría, que yo era un nene de mamá, hijo único. Este, y bueno, y ahí era un recluta impresionante, no sabía absolutamente nada de la vida militar, pero bueno, y me fui integrando poco a poco. En aquella época yo escribía algunos versos. Y bueno, y en algún momento, en esa época había una revista que publicaban los cadetes, se llamaba la revista Cielo, y ahí pues, en realidad escribí y publiqué lo que en realidad me había pasado a mí, y un verso que decía, mi destino quise ver y simples palabras de un día me hicieron saber cómo sentía lo que antes sentía sin saber. Y ahí nació mi vocación. Y realmente fue terrible, ¿no? Porque mis padres probablemente yo me fui diciendo, mirá, papá, voy a avanzar un año, de paso hago el servicio militar con un año y toda y después, en segundo año, empecé a volar planeador y tenía alguna buena condición, manejaba el fenómeno. En realidad descubrí que había una facilidad para moverme dentro del espacio. Y bueno, y así comencé y llegamos a cuarto año
por supuesto, convenciendo a mis padres que iba a ser ingeniero y yo ya estaba con promedio para hacer del escalafón del aire, andaba bien en vuelo y todo ese tipo. Pasé a ser aviador, hice un año más de aviador y de ahí me fui a Mendoza, donde estaba en ese momento la escuela de caza. O sea, y bueno, así nací como cazador y después de la escuela de caza fui a parar al centro de ensayos en vuelo. En el centro de ensayos en vuelo descubrí que todo lo que creía que sabía y me habían enseñado era todo, y ahí descubrí que realmente prácticamente del vuelo no sabía nada. Este, después, por supuesto, pasó la vida y fui volando prototipos, el Pucará, volando de prototipos. Y volar un prototipo es trabajar en el desarrollo del avión y demás. Y después, cuando ya más grande, fui director del Centro de Ensayos en Vuelo, hice el primer vuelo del primer prototipo del avión Pampa, fui el jefe de la campaña de ensayos en vuelo de toda de, de lo que fue el avión Pampa, que son como 8 años trabajando alrededor del avión para, bueno, decir y lograr lo que el avión es, porque realmente un avión que ya lleva 40 años de vida y tiene como 25 o 30 más por delante, no puede ser ninguna otra cosa que un gran avión. Claro. Y bueno, y así, bueno, y acá estamos. Y en medio de todo eso, previo a mi entrada como director del Centro de Ensayos en Vuelo y ya piloto de prueba reconocido, vivimos el conflicto del Atlántico Sur, donde, entre otras cosas, cuando me fui del Centro de Ensayos en Vuelo en mi primera oportunidad, estuve volando aviones Hércules, fui jefe del servicio de mantenimiento de aviones Hércules durante 5 años. O sea, era un avión que uno realmente lo conocía bien, muy bien. Fuimos a buscar los KC-130 a, a Georgia, a Atlanta, a Marietta, concretamente a la base de Dobbins, donde se encuentra la fábrica de Lockheed para fabricar los Hércules. Compramos, en realidad también uno cuenta un poco que resulta que los C-130 no son de la Fuerza, los C-130 de la Fuerza Aérea no son de la Fuerza Aérea, son de la Dirección Nacional del Antártico, porque lo compró la Dirección Nacional del Antártico por esa responsabilidad que tiene la Argentina de búsqueda y salvamento en el Atlántico Sur hasta el 10 Oeste, que es un punto intermedio entre Buenos Aires y Ciudad del Cabo. Es inmensa la responsabilidad que tiene la República Argentina y es abarcativa desde Buenos Aires hasta el Polo Sur, ¿no? Y los KC-130 se compraron justamente por el tema de búsqueda y salvamento, pero quien hizo el requerimiento pensó que como dentro de ese paquete de compra también se compraban los helicópteros Chinook, también para búsqueda y salvamento, y esos helicópteros tenían la posibilidad de hacer reabastecimiento en vuelo. Y el Hércules tiene, los KC-130 tenían la capacidad de hacer reabastecimiento en vuelo. Bueno, eso era una especie de simbiosis entre el helicóptero y el avión. Y realmente el Hércules, para el tema del conflicto del Atlántico Sur, sirvió no solamente con una actividad muy grande y muy importante de lo que fue el puente aéreo a Malvinas, sino el tema del reabastecimiento en vuelo de los aviones A4B, A4C, A4Q y Super Etendard de la Armada Nacional, en donde realmente era un elemento estratégico, fue un elemento estratégico
que sirvió para mantener a raya la flota de la OTAN, ¿no? Bien. Ahora con Bueno, toda esta... realmente a la pregunta cómo nació mi vocación, Ujú. resumiendo, era mi destino quise ver y simples palabras de un día de ese señor me hicieron saber cómo sentía lo que antes sentía sin saber. Y la verdad que esos versos dejan todo bien, bien clarito explicado. Una pregunta que no te quise cortar. ¿Qué promoción sos de la escuela? De la promoción 33, Bien, o sea, es la promoción ingresada en el año 64 y egresada en el año 1967. bien. Y ya llegando a lo que fue 1982, ¿dónde te sorprende el 2 de abril? Bueno, el 2 de abril me sorprende siendo alumno de la Escuela de Guerra. Habíamos terminado el primer curso de la Escuela de Guerra y de acuerdo a los promedios y demás, aquellos más avanzados comenzaban a hacer el segundo curso, se denominaba el curso avanzado de Estado Mayor. Y bueno, por supuesto, el día viernes 2 de abril estábamos estudiando con un compañero, porque el día lunes 5 de abril teníamos que rendir 6 materias de la primera área de lo que tenía. Y era imposible estudiar con mi compañero, porque fue tal el impacto que generó en nosotros Ujú. el hecho de saber que se había tomado las Malvinas y demás. Era imposible porque, no, no, ¿qué vamos a estar estudiando? Pero frente a este hecho tan importante, Claro. no, no nos van a tomar. No, no, la escuela esta de guerra es inapelable. Llegó el 5 de abril, nos sentamos a las 8, saquen una hoja y rendimos las 6 materias de la primera área. Terminamos como 12 y pico más o menos de qué sé yo, y ahí para cerrar la primera área fuimos a comer un asado al Círculo de la Fuerza Aérea, y el Círculo de la Fuerza Aérea, más o menos como en Top Gun, empezó un fulano a entregar, dice, bueno, fulano de tal y fulano de tal, tac, se van a Comodoro, van a depender del Comando Aéreo de Transporte, fulano se van para... ya comenzó nuestra distribución dentro del esquema del despliegue que finalmente terminó siendo el despliegue de la Fuerza Aérea, que fue verdaderamente, mira, yo lo pienso y si lo miramos respecto a lo que fue el conflicto, este, eh, acá tenés un cronograma del conflicto. Acá vas desde el 2 de abril hasta el 13 de junio. Todos Ujú. los hechos más relevantes de lo que ocurrió. Pero si uno analiza en esta primera parte, del 2 de abril al 28, 29, donde se instalaron la totalidad de las bases, el despliegue de todos los aviones y demás, uno dice, parece mentira, fue una cosa impresionante el despliegue que la Fuerza Aérea hizo como Fuerza Aérea. Los Hércules hicieron otra tarea. No solamente fue llevar radares, personal, aviones, todo lo que es el personal de mantenimiento y equipo de mantenimiento a cada una de las bases, Trelew, Comodoro, San Julián, Gallego, Santa Cruz, Grande, sino que hicimos el traslado de 9.000 hombres a las islas. O sea, es increíble el movimiento. Uno no toma dimensión, ahora que uno lo mira, ¿no? Y hace un repaso, ¿no? Tomar dimensión de lo que significó el despliegue en toda su magnitud es verdaderamente importante. Y- Lo cierto es que el día 5, bueno, un compañero mío se llama, por supuesto, porque vive felizmente,
hoy es Comodoro Chunco. Nosotros dos fuimos a parar a Comodoro Rivadavia, dependiendo teóricamente del comando de transporte, que era prácticamente nuestro último destino. Habíamos estado en Palomar, volábamos Hércules. Y el tema del transporte en sí, uno, por el manejo que tiene, que es como quien maneja una gran empresa aérea en La Paz, en la guerra hace exactamente lo mismo, ¿no? Y si uno en La Paz le sale bien, en la guerra pone bastante más empeño para que le salga mejor. Claro. O sea que ahí establecimos algo que se llamaba un puesto de operaciones de transporte aéreo y teníamos un escalón de mantenimiento que nos dependía. Nos asignaron 2 Hércules y 2 F-28 y tripulantes que eran rotativos que los iba mandando la primera brigada a Comodoro como por turnos, ¿cierto? O sea, 3 días estaba una tripulación, por supuesto, ahí hay una tripulación de Hércules, otra Hércules, otra en descanso, o sea, había una rotación y trabajamos desde el día 6, que ahí se crea la Fuerza Aérea Azul, en el día 6, hasta el día 28, 29, en una suerte de turnos entre los dos, 24 por 24. Nosotros decíamos, dormíamos a cama caliente porque uno se levantaba de la cama, iba a hacer la tarea y el otro decía, bueno, te cuento que pasa esto, te dejo tal tripulación, ya, el avión ya va a salir a las 8, el otro está viniendo ya de Malvinas, todo un circuito que nos movimos durante todo ese tiempo. Cuento que ese esfuerzo para nosotros fue hasta el día 18, 19. Como los grandes barcos de Elma, con todo el equipamiento, no cruzaron a Malvinas, o sea, todo lo que estaba metido dentro de esos barcos, los pertrechos, los elementos de guerra pesados que tenían los regimientos y las unidades de combate del ejército no cruzaron, todo hubo que hacerlo vía modo aéreo. O sea, todo fue hecho y realmente la terminal de Comodoro, la plataforma de Comodoro, nos era totalmente, era impresionante cómo crecía la cantidad de cosas que se iban acomodando en la plataforma de Comodoro y nosotros no teníamos suficiente con 2 Hércules, trasladábamos 20 toneladas por vuelo, entre 18 y 20 toneladas, y los F-28 que trasladaban alrededor de 4 toneladas, no teníamos capacidad para desagotar todo lo que había llegado ahí en la terminal de Comodoro. Así que pedimos auxilio al Comando Aéreo de Transporte. Entonces, Comando Aéreo de Transporte que estaba en Palomar haciendo otra tarea, ni bien se pudo desocupar con el resto de la tarea, que era justamente el traslado del despliegue de las unidades, rápidamente. Y el caso es que el día 29 de abril, la plataforma de Comodoro estaba limpia, no había nada más que trasladar. Ahora, entre las tantas cosas que uno traslada, uno imagina que trasladaba soldados y pertrechos, ¿sí? No, traslada víveres, trasladamos leña, vuelos de Hércules completos de leña, porque las cocinas del ejército no funcionaban con gasoil, funcionaban con leña, y resulta que en Malvinas no hay árboles. Un pequeño detalle, ¿cierto? Claro. O sea,
bueno, hasta la leña hemos trasladado, ¿no? En ese puente aéreo inicial. Después del día primero, evidentemente, la realidad fue diferente. La frecuencia con la cual uno podía hacer los vuelos no era la misma frecuencia que previo al primero de mayo. Convengamos que los británicos, si hay algo que saben, es cuáles son los problemas de vivir en una isla, porque ellos viven en una isla. ¿Sí? Si hay algo que realmente conocen, es cómo uno debe cerrar el cerco como para que esa isla no quede abastecida. Y ellos lo hicieron. Inicialmente declararon la zona de exclusión. A partir de ahí, zona de exclusión, si yo miro aquí en este gráfico, fue declarada a partir del día 12, a partir del día 1 de mayo cerraron, trataron de ahogar a la isla bombardeando directamente el aeropuerto y tratando de inutilizar la pista. Con lo cual, digamos, decían, mira, los que están ahí, todos los que llevaste, bueno, ahora hay que darles de comer. Ahora hay que sostenerlos, ¿cierto? Bueno, ahora ese va a ser tu problema, ¿no? Quiere decir que dentro de la estrategia británica, el hecho de cerrar el cerco fue el meollo de lo que ellos imaginaban que iba a ser la capitulación de las fuerzas patriotas. Claro, te entiendo, te entiendo. Y lo peor para ellos es que durante todos los días que duró el conflicto, la pista de Puerto Argentino estuvo siempre operativa. Eso. Pero no todos lo sabían. Ujú, Hubo, digamos, inclusive gran sorpresa de los británicos después del día 14 de junio, de que nosotros hubiésemos mantenido el puente aéreo en forma constante durante los días que duró el asedio de la ujú. flota a las islas. Y eso se debe a varios factores. El primer factor es digo yo, el conocimiento que la Fuerza Aérea tenía, perdón, la Fuerza Aérea no existe, existen los hombres de la Fuerza Aérea, ¿no? O sea, la Fuerza Aérea es una intelequia, es un ente de Ujú. razón, ¿no? Existen los hombres que están dentro de la Fuerza Aérea. Bueno, particularmente nosotros desde 10 años antes del conflicto manteníamos una relación importante con el archipiélago. Ahí el Ministerio de Relaciones Exteriores en su momento, que estaba a cargo de un brigadier, el brigadier Pastor, había iniciado como una especie de política de seducción para con los moradores de las islas y dándole muchas posibilidades, porque inicialmente hubo que hacer traslados de gente herida o gravemente enferma, y el hecho de de saber que uno en menos de 24 horas estaba en un hospital en Buenos Aires, era una gran cosa para los moradores de las islas. Es más, muchos de los hijos de los moradores de las islas, a partir de que se establecieron esos 10 años de vuelos a través de líneas aéreas del Estado, LADE concretamente, bueno, han cursado en la Universidad de Comodoro, en el Liceo Militar de Comodoro y demás. O sea, fue un aspecto importante dentro de lo que yo denomino la política de seducción. Pero bueno, esto en realidad fue esa decisión de tomar militarmente las islas, fue una decisión que cambió
Totalmente. por esa política de seducción inicial, pero ¿a qué vamos? Que a través de esa política nosotros teníamos 3 vuelos semanales de Comodoro Ujú. a Malvinas, y había con aviones Fokker 27, y después había un vuelo semanal con avión Fokker 28. O sea, ya se estableció una terminal del ADE ahí en Malvinas, se construyó la pista, Ujú. se llevó a, a YPF para que fuera proveedora de Combustible. combustible en los vuelos y demás. No, no, o sea, concretamente hubo muchas acciones vinculadas con el acercamiento de los mal denominados kelpers, Ujú. con la con sus con su unidad territorial, ¿no? La unidad territorial que era la Argentina. Bueno, eso nos Y ayudó muchísimo, el conocimiento que nosotros teníamos de los lugares de las islas. Estoy hablando vos en en el caso esos, ¿sí? no, quería preguntarte si en esos 10 años vos tuviste la oportunidad de volar a las islas. Sí, 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 porque podías volar hasta como turista, ¿no? En el caso particular, yo volaba Hércules, no estaba dentro del escuadrón F-27, F-28, pero formábamos parte de ir a la isla. Particularmente a mí me gusta el té, comprábamos té inglés en las Ujú. islas. Yo me reía con el té inglés porque el té lo cosechábamos en la Argentina, lo llevábamos hasta Inglaterra, lo encarecíamos un poco, lo volvíamos a ir y después lo vendíamos en libras, lo comprábamos en libras. O sea, esto era lo cómico, pero es té rico, Melrose, bueno, unas marcas muy conocidas no sé si existen en este momento. Pero el caso es que uno tenía, tenía conciencia, sabía de qué ocurría, cosa que probablemente no ocurrió a lo mejor con otras fuerzas, a lo mejor con la Fuerza Ejército o con la Fuerza Armada eso no ocurrió porque no tenían tanta vinculación con la isla. A lo mejor con la isla la Armada tenía más conocimiento oceanográfico, pero no de vida y demás, ¿no? O sea, y el representante del ADE en las islas tenía muy buena relación con el gobernador militar británico de la isla. Además, formaba parte de las fuerzas vivas de la isla, ¿no? El representante del ADE. Nosotros teníamos a un oficial jefe, un mayor o un vicecomodoro, que recambiábamos cada 2 años. Lo que ocurre ahí que teníamos un elemento que era contrario a nuestra política, que era la Falkland Island Company, ¿no? Que la Falkland Island Company veía que a través de la política de seducción los habitantes de las islas poco a poco iban a razonar que ellos a lo mejor eran ciudadanos de segunda, y en la Argentina, por vivir en las islas, que la consideraban parte del territorio nacional, iban a ser ciudadanos de primera, ¿no? O sea, eso era lo que se trabajaba dentro de la cabeza de los mal llamados kelpers. Pero bueno, eso era el panorama. Si te parece, volvemos al día Ujú. 5, 6. El Dale. día 6 se crea la Fuerza Aérea Sur, ahí el que es el comandante de la Fuerza Aérea Sur, el brigadier Crespo. Brigadier Crespo era un brigadier en el segundo año, o Ujú. sea, un brigadier muy moderno, muy joven. Su cargo era jefe de la Cuarta Brigada, y el jefe de la Cuarta Brigada normalmente sabía que para el marco externo se iba a desempeñar como comandante aéreo del Teatro de Operaciones Sur.
el comando del Teatro de Operaciones Sur era un comando dependiente de otro comando mayor, que era el Teatro de Operaciones Sur, que estaba a cargo de un general, que en ese caso era el general García, que era en ese momento el jefe del Quinto Cuerpo de Ejército, que residía en Bahía Blanca. Y dentro de lo que era la defensa aeroespacial, el sector de defensa sur normalmente recaía en otro brigadier que en La Paz era el jefe de la sexta brigada. Como para decirlo, todos los jefes de la cuarta brigada sabían que en caso de conflicto externo se iban a desempeñar como tal cosa. Todos los jefes de la sexta brigada sabían que en caso se iban a desempeñar como comandante aéreo de defensa aeroespacial del sector sur. Muy bien. Resulta que esta gente comprueba, dice, mira, tenemos las mismas bases, tenemos otro detalle, hablando de las bases. Ujú, Hay un motivo por el cual se colocaron las bases de despliegue en la posición que se habían colocado. Y acá viene el motivo. Cuando el brigadier Crespo recibe la orden, la Fuerza Aérea tenía como misión apoyar a las fuerzas terrestres argentinas en el caso que Chile, con el cual habíamos tenido una controversia 2 años atrás, hiciera algún tipo de movimiento. No era responsabilidad de la Fuerza Aérea, y así se lo recalcaron al brigadier Crespo, el hecho de la lucha en el mar. ujú, Entonces, si tu problema y tu enemigo potencial es Chile, lo más lógico es que vos coloques tus bases lo más lejano de la frontera de Chile. Bueno, acá maravillosamente terminó siendo que, por un lado, como la operación fue totalmente diferente, ujú. como todo el mundo sabe, las bases estaban alejadas de Chile y estaban más cercanas a las islas. O sea que eso terminó así. Pero estos dos brigadieres, que eran compañeros, conocidos, ambos de la misma especialidad, eran cazadores, decidieron presentarle a sus jefes respectivos, decir, unamos todas las fuerzas y designemos un solo comando, y ese se llama Comando de la Fuerza Aérea Sur. Entonces la Fuerza Aérea Sur era el brigadier Crespo más el brigadier Camblor, que era el otro. Sucede, y esto es, como digo, la vida es una gran casualidad, que Crespo, cuando era mayor, en el último año, fue mi jefe de escuadrón en la escuela de caza. Y en el caso de Camblor, Camblor fue el jefe del Centro de Ensayos en Vuelo durante el desarrollo del Pucará, en el cual yo trabajé. Claro, Volé con Camblor todas las exhibiciones que se hicieron sobre el Pucará, inclusive cuando se le presentó el Pucará al presidente Perón y demás. Había 2 personas con las que él quería volar. Era un chico Espica, era un chico más chico que yo, y conmigo. O sea, digamos, normalmente él quería que la tripulación del avión de la demostración, bueno, o sea que todo eso, el hecho de, había, digamos, un conocimiento ya personal para previo. nosotros. Este compañero mío, Chunco, también había hecho la escuela de caza con nosotros, también lo había tenido como jefe de escuadrón a Crespo. Así que Crespo nos miró directamente y dice, bueno, ustedes van a ser la SOTA de la FAS. La SOTA, Sección Operativa de Transporte Aéreo de la Fuerza Aérea Sur. Para el Comando Aéreo de Transporte
y la sota de la FAS, la tarea era la misma, ¿eh? O sea, uno podía tener el bonete, se ponía el bonete y hacía siempre la misma tarea, o sea que por cambiar el bonete no cambiaba la tarea, ¿no? Claro. Ahora, a partir ya del 1 de mayo, nuestra responsabilidad fue del 1 de mayo fue todo diferente, ¿no? Ya la tarea que hacíamos era, planificábamos las misiones de reabastecimiento en vuelo, con quién armaba las misiones de ataque a la flota o ataque a blancos terrestres, según correspondía, que en ese momento ese señor, nosotros éramos la SOTA, Sección Operativa de Transporte Aéreo, había otro que era SUSAI, que era Sección Operativa de Interdicción, que era quien organizaba los vuelos, y nosotros, por supuesto, en base al vuelo organizado, salía la orden fragmentaria igual, tanto para los KC-130 como para las escuadrillas, los vectores ofensivos nuestros, ¿sí? Y por el otro lado, en el tema del puente aéreo, así como venía un requerimiento de la Fuerza Ejército directamente al comandante de la Fuerza Aérea Sur, el comandante de la Fuerza Aérea Sur le decía al SOTA, a nosotros, que tenía que trasladarse tal o cual cosa en el próximo vuelo, etcétera, etcétera. Eso era transmitido a el que era el componente transporte de la Fuerza Aérea Sur, que era, en ese caso, el Comodoro Martínez, que es la persona que nosotros hemos visto desfilando el 9 de julio, ese señor de 88 años que trascendió a través de los medios y demás, y él le asignaba la tarea a la tripulación. La tripulación era designada por lo que era el jefe de Escuadrón Hércules. El jefe de Escuadrón Hércules armaba las tripulaciones, y en una tripulación uno normalmente a ver cómo arma una tripulación. Si pone un piloto comandante joven, le pone un copiloto viejo, ¿eh? O sea, viejo en el sentido de la experiencia y aún en de la edad. Y a lo mejor cuando ponía dos jóvenes pilotos, tanto el comandante como el segundo piloto, le ponía un navegador viejo, ¿sí? O sea, se trataba de armar un equipo armónico para que la misión pudiera ser llevada adelante. Entonces, y aquí tenemos el caso, por ejemplo, del último vuelo. El último vuelo del día 14 lo realizan dos jóvenes pilotos, capitanes ambos, y el que era navegador era un comodoro en actividad. O sea, lo que se pretendía era armar las tripulaciones. ¿Quién era el que hacía la alquimia esa? ¿Quién era el que lo organizaba? Era el jefe de escuadrón. El jefe de escuadrón decía, bueno, esta tripulación, muy bien. Y el que asignaba las misiones era el otro señor. Y nosotros éramos unos señores que transmitíamos que había que llevar un vuelo de naranjas, un vuelo de pertrechos, un vuelo de topines, un vuelo de proyectiles, un vuelo de lo que sea, ¿sí? Y vos para ese entonces, Horacio, ¿vos qué grado tenías? Era mayor en el primer año, o ¿Y qué sea, edad? todavía tenía olor a capitán. ¿Y cuántos años? ¿Cuántos años? Y tendría 30. Ah, Pero el detalle era que el vuelo salía y como solamente nosotros teníamos la comunicación con el radar Malvinas y con Malvinas,
nosotros sabíamos cómo iba cambiando la situación táctica momento a momento mientras el avión se estaba acercando. Los vuelos se hacían en absoluto silencio. Había una palabra clave, la palabra clave era que significaba que el vuelo tenía que pegar la vuelta, y la decisión de que el vuelo pegara la vuelta era absolutamente nuestra. O sea, según nosotros, esto quiere decir que hubo cerca de 60 vuelos que despegaron para llegar a la isla y solamente hubo 31 aterrizajes. Y se hicieron además 2 vuelos de lanzamiento, uno en Pradera del Ganso y otro en Bahía Fox, en la Gran Malvina. Claro. Lo cierto es que nosotros no hemos tenido ningún derribo en toda la guerra. El único Hércules que fue derribado haciendo otra tarea, que era una tarea que nada tenía que ver con el vuelo de traslado, que era un vuelo de exploración. Nosotros le denominamos marcación de blancos navales, ¿sí? Entre los cuales yo hice ese tipo de vuelo también, como tripulante. Pero los vuelos de reabastecimiento y la decisión de que el avión aterriza o pega la vuelta, era una decisión absolutamente de quien estaba a cargo del manejo del vuelo, que éramos nosotros. Te aclaro que era una enorme responsabilidad. Claro. Porque Enorme ustedes responsabilidad. sabían lo que estaban llevando y lo que les faltaba en las islas. Claro, pero la enorme responsabilidad era de proseguir con que el vuelo aterrizara o decirle pegue la vuelta, ¿sí? Claro. Eso lo hacíamos en combinación con el radar Malvinas, con el cual teníamos comunicación. Teníamos comunicación con un equipamiento que no era detectable, un equipamiento israelí, que era Grinnell, que funciona con salto de frecuencia, y bueno, esa fue nuestra sorpresa táctica. ¿Y cómo se hacía el vuelo? Y el vuelo inicialmente lo largamos vuelos diurnos, porque Malvinas, la pista de Malvinas no tenía balizamiento, por supuesto, ¿no? O Claro. sea, y durante la noche estaba permanentemente asediada por los barcos que salían y hacían cañoneo naval sobre la pista y que ensuciaban lo que era la superficie de la pista. O sea que había que finalmente hacer una tarea previa de limpieza. Ahí la tarea enorme que ha hecho la gente que estaba en Malvinas para que el avión aterrizara, realmente es una tarea importantísima y sumamente complicada, porque, por ejemplo, cuando el cañoneo naval era, bueno, tiraban, pegaban, producían un cráter, se producía, trataba de tapar el agujero, y etcétera, etcétera, eso por un lado. Pero durante el día los aviones Harrier no sobrevolaban la pista porque estaban al alcance de las armas de tubo. Entonces lo que hacían era lanzaban sus bombas de submuniciones de forma imprecisa, tiraban, ¿no? A donde cayera. Y las bombas de submuniciones tenían submuniciones que unas estaban pactadas que explotaran inmediatamente, otras dentro de 5 minutos, dentro de 1 hora. Claro. Entonces, Combinado. la limpieza de lo que significaba la limpieza de la pista era una cosa realmente importante. Todo para que el avión aterrizara. Claro. Primero hicimos vuelos diurnos, después vimos que aseguraba mucho más la supervivencia hacer vuelos nocturnos, y los vuelos se hacían pegado a las olas.
común recordar sobre los cristales del Hércules la sal pegada, la sal de las olas, de la espuma que levantan las olas. Este, cuando uno vuela muy bajo, Ujú, hay algo que se denomina efecto suelo. El efecto suelo hace que es como si se estableciera una especie de un colchón entre el avión y el suelo, ¿no? Es como si, es decir, que los comandos que uno mueve, el avión no tienen la precisión que tienen cuando está volando en un vuelo recto y nivelado y a un nivel diferente. El efecto ujú. suelo, esto es aerodinámica pura, se comienza a hacer notable a partir de la mitad de la envergadura del avión, de cualquier avión. El avión que tiene 10 metros de envergadura, el efecto suelo se hace a los 5 metros. El Hércules tiene 40 metros de envergadura, o sea que el efecto suelo es a los 20 metros. Y nosotros Ujú. estábamos volando normalmente a 15, a 10 metros de las olas. ¿Sí? Eso era. Y de noche, ¿no? Con el único elemento que nos garantizaba que era lo que estábamos haciendo, algo que se llama radar altímetro, que uno lo selecta a una determinada altura, uno lo selectaba, qué sé yo, 50 pies son 15 metros, por ejemplo, y cuando está totalmente, no se enciende la lucecita, está por encima, y cuando se empieza a encender la lucecita, quiere decir que uno penetró por debajo de los 15 metros, ¿no? Claro. Bueno, eso es la aventura que han hecho los valientes pilotos de los Hércules C-130, ¿no? Increíble. Pero digamos, había algo más, digamos, aparte uno llegaba y no es que bajaba tranquilo, iba hasta Ujú. la torre, tomaba un mate, preguntaba cómo anda todo por acá, los bombardearon mucho ayer. No, no. Desde que el avión aterrizaba, descargaba y volvía a despegar, en algunos casos pasaban 10 minutos. Sí, claro. Ni apagaban los motores. No, 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 no sé, no, todo esto, por ahí uno iba carreteando y se iba Ujú. descargando el avión sobre la pista, Claro, claro. ¿no? O sea, y bueno, y cada vuelo que se ha hecho es un anecdotario totalmente diferente, ¿no? O sea, uno dice, ¿cómo fue el vuelo de fulano de tal, el día, tal día? Y uno relata el vuelo y el vuelo, Ujú. cada vuelo es una anécdota, ¿sí? Una, un calvario diferente, ¿no? O Claro, sea, claro. realmente, bueno, eso básicamente ha sido el tema del puente aéreo. ¿Y vos recordás cuántos Hércules teníamos operativos para ese entonces? 8, 8, 8. contando los casé. Contando los casés no los hemos utilizado para ir a llevar a. Ujú. Sí, Contando los casés eran 10 Hércules. perfecto. En realidad, cuando vos decís operativos, yo te hablo de 10 matrículas, ¿no? Ujú. No, Bien. no, no. Y el otro tema era que la tarea que han hecho los mecánicos para mantener los aviones en servicio es otra, Claro, otra tarea titánica, ¿no? O sea, claro. y, y digamos, y que realizar las inspecciones que corresponden para cada Ujú. caso, cam- cambio de hélice, cambio de motor. No sé, teníamos una misión de reabastecimiento en vuelo para aviones Super Etandar. Ellos habían pedido que fueran 2 aviones, y uno de los aviones en el despegue tiene un embalamiento de hélice y queda en tierra. Bueno, al día siguiente el avión ya estaba en servicio. O sea, ¿qué le cambiaron? Y le cambiaron la hélice. A otros casos hubo que cambiar cambio de motor y qué sé yo. O sea, no, la tarea que Titánico. hacía era
realmente no dormía nadie, ¿no? No dormía nadie porque todo el mundo sabía que tenía que cumplir de determinada forma, ¿no? Ya que ahora sacaste el tema de los cassettes, al tener solamente dos, me imagino que obviamente la tarea fue totalmente sobreexigida para esos dos cassettes, también el mantenimiento. Pero vos, ya que estabas en la planificación de los vuelos, ¿cómo hacían para cuidar los cassettes, ya que eran aviones grandes, que estaban en constante riesgo por algún ataque de los Sea Harrier? Yo creo que si perdíamos alguno de los dos cassettes o los dos cassettes, no creo que se hubiesen hecho un montón de misiones de ataque. Sí, acá el tema de los cassettes nosotros ahora lo vemos. Ujú. Vamos a traerte otra, a ver que ahí se nota mucho mejor. Ujú. Nosotros habíamos establecido esta línea que es el 64 grados oeste Ujú. como una línea para no exceder en los distintos puntos que mandábamos los cassettes para hacer reabastecimiento. En el caso de, acá ponemos este punto C, quedaba más próximo a Río Grande. Entonces, Claro. esto era para aviones A4Q y para superestandar. Y teníamos otro C-130 haciendo reabastecimiento en A o en B, que traían para aviones que salían de Gallegos, que eran los A4 de Gallegos, o los A4 Ujú. y A4B, A4C, que estaban en En Río, en San Julián. en San Julián, ¿sí? Ujú. Eh, en algún caso, esta línea que nosotros habíamos determinado de no exceder, bueno, por ahí hemos ido a buscar aviones prácticamente sobre las islas. Hemos ido a hacer reabastecimiento en vuelo de aviones que venían totalmente agujereados, con gran Ujú. pérdida de combustible y que no tenían ninguna posibilidad de recorrer De bueno, toda esta inmensidad de mar, claro. ¿cierto? Para llegar a su base, y los hemos ido a buscar por esta zona, ¿no? O sea, convengamos que acá creíamos que no corríamos grandes riesgos para hacer reabastecimiento. Y el reabastecimiento era el avión mientras sabía que iba a llegar la escuadrilla, que ya tenía más o menos un horario de contacto, estaba dando vueltas, volando sobre las olas. Y subía al nivel de reabastecimiento cuando sabía que faltaban 4 o 5 minutos que estaban por Ujú. llegar los aviones que tenían que hacer reabastecimiento. Como esto eran vuelos sucesivos permanentes, o sea, como las escuadrillas iban llegando a los reabastecedores, eh, prácticamente el reabastecedor salía a volar 7, 8 de la mañana y volvía a aterrizar 17 o 18 horas a un lugar que le dábamos. Nunca los casés dormían en el mismo lugar. Ah, mira. Siempre los casés dormían en lugares diferentes. Hay momentos que los hemos hecho dormir en Neuquén, otra Comodoro, en Trelew, en distintos lugares. Nunca Ujú. en un solo lugar tenían como lugar de apostadero el casé.
Bien. Esto para la tripulación era toda una historia, porque andaba con el ropero a cuesta, ¿no? O sea, no, sabían que dónde vamos a dormir no sabemos, ¿no? Claro. Eso por un lado. Por el otro lado, digo, las tripulaciones pasaban largo tiempo en vuelo, que salían muy temprano y volvían muy tarde. Como había distintas misiones de reabastecimiento sucesivas, a veces con 20 minutos de diferencia, otras veces con 2 horas de diferencia, los puntos que uno le daba al casé para que se los tenía que transmitir en una frecuencia que era audible, que es una frecuencia media, frecuencia de HF. Entonces, Ujú. todas las mañanas el casé recibía vía telefónica, línea punto a punto, una tablita. Esa tablita tenía del 1 al 0, o del 0 al 9, y a cada número correspondía una letra. Entonces, en la orden fragmentaria, todo lo que normalmente va en letras se Eran números. transmitía en números, y todo lo que era en números, 64 grados, 24 sur, 58 oeste, por ejemplo. Ujú. Entonces, todo lo que era en números aparecía en letras. Todo lo que era en letras aparecía en números. La tablita esa cambiaba todos los días. Nunca fue detectado. Qué trabajo Entonces, ese, ¿eh? esa era, sí, era, pero te digo que era de como quien prepara el café y le pone manteca a las medias lunas, ¿eh? Eso era la tarea de todos los días, ¿eh? O sea, Ujú. era muy importante, porque eso es la supervivencia que han tenido los cassettes. Claro. Hay un relato que lo podemos a lo mejor ver acá. Ujú. Es una pena que no lo podemos ver, no importa. En donde uno de los pilotos justamente dice eso. La relación que nosotros teníamos con el casé era tan fluida, eh, porque ni siquiera uno decía una palabra, ¿eh? O sea, uno golpeaba con... Acá puede ser, a ver. De este lado no se está escuchando. Ah, ¿no? Ah. Él dice, es uno de los secretos mejor guardados en la guerra, que posibilitó el éxito de muchas misiones. Ujú. Los ingleses nunca pudieron encontrar dónde hacíamos reabastecimiento. Los ingleses buscaron por todos lados. Había dos elementos que eran verdaderamente estratégicos en esta guerra para los británicos. Uno eran los superestandar, que tenían ese misil, que lo lanzaban a Ujú. 40 kilómetros y podían impactar en cualquier elemento realmente vital de la flota. Y el otro eran los KC-130, Totalmente, claro. que era lo que le daba la mayor autonomía y hacía que la flota, que podía estar ahí eh, eh, haciendo fuego naval durante el día, ¿sí? Ujú. Se Tuviese que tenga, mantenerse a claro, 100 alejada. kilómetros, 150 kilómetros de las islas, ¿sí? Claro, claro. Y te hago una siguiente pregunta que también me quedó y quiero aprovechar para hacértela. ¿Cómo pasaste en tu caso de planificar los vuelos a ser parte de las tripulaciones? Muy bien, es una buena pregunta. 5 años en el Escuadrón Hércules como jefe de servicio de mantenimiento te hace tener cierto, no sé si predicamento o
persona de consulta. Yo ya cuando me fui a la escuela de guerra era instructor, inspector del sistema de armas Hércules. El que en realidad el tema de los vuelos de los denominados vuelos locos, que son aquellos vuelos que en determinadas circunstancias se ordenaron para verificar y tomar, descubrir blancos navales rentables. Ahora cuento por qué es el blanco, el blanco rentable. En general, las fuerzas de superficie le era más importante que la Fuerza Aérea, en vez de impactar fragatas, impactar a transportes de tropas. Entonces muchas veces nos han preguntado, dice, pero ¿por qué ustedes iban y atacaban a las fragatas? Pero lo que nosotros atacábamos, lo que se nos presentaba enfrente. Claro. La supervivencia que tenían los aviones caza era sorprenderse mutuamente con la fragata. Mira, nunca lo he comentado, pero digamos, a lo largo de las distintas estrategias que se siguen en las guerras desde épocas inmemoriales, hay muchas cosas que no varían. Nosotros sabemos que el combate de San Lorenzo tiene una característica que dura 15 minutos. ¿Y cuál era la clave para ganar el combate? La clave de... Sí, pero más que la sorpresa, que por el tipo de armamento que tenían los, no voy a decir los españoles, porque españoles éramos todos en ese momento, los realistas, era la distancia que uno lanzaba el ataque. Entonces uno tenía que dejar que se acercara suficiente como para que pudieran hacer solamente un disparo. Y cuando querían hacer el próximo disparo, ya tenían la caballería encima y no podían hacerlo. La caballería los arrollaba. ¿Cuál es el error que comete el segundo de San Martín? Hace un viraje enorme, pega una voltereta y qué sé yo. O sea, le da la posibilidad a que los realistas puedan rearmar sus fusiles y disparar sobre él. ¿Sí? Muy bien. Ahora vamos a el conflicto de Malvinas. El tema es que por la esfericidad de la Tierra, cuando uno vuela rasante, bien pegado al suelo, uno puede ver por radar un blanco a 16 kilómetros. Si vuela rasante más allá de los 16 kilómetros, el radar no lo ve, no lo detecta. Entonces, el tema, la sorpresa táctica acá, fue volar lo más rasante posible, de forma tal de sorprender al buque entre 16 y 18 kilómetros. ¿A cuánto vuela una 4 con potencia a pleno? Hace 8 millas por minuto. Quiere decir que prácticamente hace 16 kilómetros en un minuto. En un minuto, el piloto tenía que supervivir a las armas de la OTAN. Esa es la clave. Entonces, realmente si uno subía y decía, aquel es el transporte, no, aquel es una fragata, no, en la medida que uno salía fuera de la detección o del lóbulo del radar, entraba dentro del lóbulo del radar, era un pajarito muerto. Claro. Entonces, ese es el motivo por el cual uno atacaba el barco que tenía enfrente. No es que se ponía a elegir, este es un transporte, qué sé yo. Cuando hicimos los vuelos estos, el que era el jefe de la sección operativa Exploración y Reconocimiento,
viene y me dice, ¿negro me acompaña? No sé por qué me dice negro, pero no importa, lo vamos a perdonar, el hombre este. Y me dice, ¿me acompaña? Sí, sí, por supuesto. Mire, porque tenemos que armar un sistema en el cual, y el sistema cómo estaba armado, era un avión que salía a volar rasante, Hércules, Ujú, utilizaba el radar meteorológico para determinar un eco, volaba rasante, en determinado momento, en un punto, levantaba, trepaba, 3.000 pies, 1.000 metros, ¿sí? Ahí hacía 2 barridos de radar, determinaba el eco, ya estaba en vuelo una escuadrilla de A4 con el reabastecedor y un retransmisor como para que las órdenes no se perdiera el tema de las comunicaciones. Y a partir de ahí, el avión otra vez se tiraba hacia el mar, a volar rasante, y se seleccionaban varios puntos. No sé si acá lo tengo, el vuelo, particularmente el vuelo que hice yo, ¿no? O sea que no. Este. Orden fragmentaria 2240, loco, ¿no? ujú. Había salido con indicativo Picho. Picho era el indicativo del señor que me dijo, ¿me acompaña? Nosotros lo que tratamos de hacer es poner a punto este sistema. A la pregunta, ¿y cómo estabas volando? Y porque ese señor que había sido jefe de Escuadrón Hércules, del cual yo había dependido como jefe de escuadrilla, me dice, me acompaña. Para hacerlo más grave todavía, el avión tiene un elemento que es transponder. El transponder es un Ujú, respondedor que uno cuando lo conecta, cuando es iluminado por un radar de tránsito aéreo, ujú. ¿sí? Tac, se enciende la luz, parpadea, y eso me dice a mí de que estoy siendo iluminado. Cosa que al estar iluminado, hace que uno desaparezca del lugar donde estaba. Entonces, ve, acá veníamos acá, hacíamos este tipo de diente de sierra, Ujú, mirábamos acá, a ver si encontrábamos algún. Fíjate dónde estamos, ¿eh? No es el 64 Whisky Oeste está acá, el 64 Oeste está acá, y nosotros claro. estamos ya prácticamente arriba de las piedras, ¿no? Ujú, ¿Por qué? Porque justamente en esta zona los británicos colocaban una fragata u otra claro. acá que actuaba Piquete. como piquete radar para Claro. detectar las incursiones que nosotros podíamos hacer. Que evidentemente volar rasante por acá, le pasabas por el costado y no te veían, Ujú, ¿cierto? Eh, el informe final mío en particular fue que era un vuelo de locos. ¿Por qué? Porque yo llegaba acá, levantaba, ¿qué sabía si a las 5 millas o 10 millas me encontraba con la fragata mientras yo estaba levantando? No, Era tiro al pichón directamente. totalmente. ¿Y vos recordás para qué fecha hicieron este vuelo? ¿O Sí, cuándo se este empezaron a vuelo hacer? fue hecho el día 28 de mayo. Se hicieron en total 5 vuelos locos. El último fue el vuelo de Martel, Ujú. que es este vuelo. El vuelo es el TISA, que toca acá, toca acá, toca acá, y ahí lo detecta una fragata, la fragata Minerva, y por esas cosas de la vida, ¿no? O sea, acá tenemos el,
el capitán Martel, que era el comandante de aeronave, y este es el piloto Ward, que falleció hace poco tiempo, Sí. que tuvo una acción destacada, porque tuvo varios derribos, Ward, pero con el Hércules se ensañó mal, porque evidentemente el Hércules, primero es un avión sin armamento, ahora vamos a ver por qué. Ahora después te voy a hacer leer algo, vas a saber por qué. Bien. No tenía armamento, le tira un misil, el misil se queda corto, se acerca más, le tira otro misil, le pega en este motor, y ya con el motor, qué sé yo, el avión hace un giro ya, y entonces entra de frente, ya con el avión rendido, y le tira una ráfaga de cañones de 30 milímetros que desarman al avión. La capacidad destructiva que tiene el proyectil de 30 milímetros explosivo es muy importante, ¿no? Esta información fue obtenida a través de esas relaciones que uno tiene a través de la diplomacia militar. Este es un documento importante, es el documento a través del cual el piloto hace su informe posterior al ataque del Hércules. Y yo te decía y esto contesta inicialmente tu pregunta. Dice acá, el C-130 argentino interceptado por Sea Harrier da las coordenadas a tal hora, 01 13 23 Zulu, en tales coordenadas, dirigiéndose al este, a 8.000 pies, después de la detección, el C-130 viró, se le encendió en forma permanente la luz del transponder, ese es el tema, viró, Claro. descendió para 300 pies, PAC controlada por Minerva, patrulla aérea de combate controlada por Minerva, al norte del área en operaciones, engancha su primer Sidewinder, el IM-9L, queda corto, el segundo impacta en el avión, también se lo impactó con fuego de cañones, dice. Se estrelló en el agua, y acá dice, se desconoce si era un C-130 o un KC-130. Uno tiene que pensar que esto ocurrió el día 01, ¿ves? 01, Junio. el 1 de junio. ¿Qué había ocurrido el 30 de mayo? Habíamos El atacado ataque el al Invencible. portaaviones. O sea, Claro. queda claro que el enemigo era, en este caso, el que posibilitaba que uno pudiera llegar e impactar a la flota. Entonces, de ahí Claro. el odio contra el no sé si era un C-130 o un Nunca sé. KC-130. Eso es lo que dice el piloto, ¿no? Sí, él se aseguró de destruirlo. No, claro, sí, fue, digamos, todo lo analizamos como una mala acción, pero bueno, es así. Ujú. ¿Y este vuelo loco que hiciste el 28 de mayo fue el único que te tocó hacer o tuviste otros vuelos? Yo tuve vuelos inicialmente antes del día 1, porque la primera misión de combate de la Fuerza Aérea es antes del día 1, 1 de mayo estamos hablando. antes del 1 de mayo. A ver si la Mm. podemos tener acá, si la podemos ver. No, Que no la fue podemos ver. el Fue bombardeo a Georgias, la misión esa. exactamente, exactamente, Mm. exactamente. En donde lamentablemente los 3 Canberra empezaron a tener, uno tuvo problema, tuvo que tirar los tips, que son los tanques auxiliares de combustible, comenzó con problemas de combustible, tuvo que pegar la vuelta, la otra sección continuó,
la meteorología era muy mala en ese momento. Ellos tenían que venir a atacar Puerto Late, cruzando 3 cadenas de pequeñas sierras que había, que estaban embebidas dentro de una gran nube. Y finalmente nosotros le dijimos que hubo en realidad 3 vuelos de estos. Uno que, digamos, los Canberra no llegaron a despegar, porque ya en el caso de Georgias ya ya habían capitulado los que estaban en Georgia, ¿cierto? Entonces no tenía mucho objeto. Uno, inicialmente la misión se había previsto como apoyo a los que estaban combatiendo contra la flota británica, ese desprendimiento de la flota que salió para tocar Georgia. Ese es Claro. otro vuelo que... Un vuelo largo, por lo visto. Sí, fácilmente 12 horas y algo. Y yo tengo una pregunta. Uno dice 12 horas, con toda la incertidumbre de que obviamente un Harrier es un avión grande, lento, totalmente y sin ningún tipo de defensa. ¿Cómo se pasan esas 12 horas arriba del avión? No, realmente no. eh, Cuando uno ha volado dentro, a ver, uno volaba dentro del avión a veces, porque para quien planifica es muy importante saber qué siente el tripulante en distintas circunstancias. Claro. Y por ahí yo veía un copiloto que estaba comiendo permanentemente chocolate. Y comía chocolate, devoraba el chocolate, ¿no? Y un navegador que en un vuelo de 3 horas, una cosa así, nunca se sentó en el lugar del navegador. Estuvo de pie durante todo el vuelo. Ahora, ese tipo de tensión que uno tiene se trasunta al resto de los tripulantes. Por ahí estaba un mecánico sentado, espalda contra espalda en el puesto del otro mecánico, que estaba sentado en el puesto del mecánico, cebando mate, ¿sí? Es decir, ¿y cómo y se pasa así? Cada uno pasa esas horas como, inclusive por ahí, de 12 horas, el piloto que se sentó, se levantó del asiento, me cedió el asiento a mí, después yo me levanto, él se sienta en el puesto del copiloto, el copiloto se levanta, o sea, hay un relevo dentro de la tripulación, porque hay que estar 12 horas, Claro. y aparte, digamos, Con la atención yendo, también. claro, yendo a lugares que en realidad no es un vuelo Buenos Ujú. Aires-Córdoba, Normal. Exacto. por decirlo, donde uno mira abajo y sabe el pueblito que está pasando. No. Tiene que estar en tensión de mantener el rumbo, de saber que no tiene otra información, no tiene radioayudas como para y llegar hasta. En el caso de los Hércules, de los KC-130, Ujú. tenía 3 inerciales, perdón, 3, 2 inerciales, con funciones muy interesantes que tenía, uno le podía colocar eh, para hacer búsqueda y salvamento lateral, cuadrada, por sector, y el avión lo hacía con piloto automático. Digamos, eran los aviones C-130 más modernos que nosotros teníamos, con equipamiento más moderno. Ujú. Pero de todas formas, 12 horas son 12 horas, ¿eh? O sea, no. Es un Claro. vuelo de Buenos Aires a Madrid, ¿no? Exacto, claro. Y en estas misiones que te tocó planificar, tanto, mejor dicho, las de reabastecimiento de vuelo, ¿hubo alguna que vos pensaste que era, no te digo imposible, pero sí difícil de realizar? Eh, Uno dentro de un Estado Mayor asesora al comandante
y en base a su asesoramiento el comandante toma la decisión. A veces es coincidente con lo que uno asesora y a veces no es coincidente con. La misión del ataque al Invencible es una misión en donde yo presenté mis objeciones respecto a que uno tiene que cargar combustible en el avión. Ahora soy un piloto de caza. Para el piloto de caza, uno tiene que con su avión cargar combustible en el reabastecedor y ese combustible le tiene que garantizar ir hasta el blanco, ejecutar la tarea que tiene que hacer sobre el blanco y volver sin reabastecimiento a su base. Por un detalle, el trabado de una válvula de trasvase hace que si no engancha en el vuelo de vuelta, después de haber hecho todo lo que hizo, se tiene que eyectar en medio del mar. Claro. Y el vuelo que planificamos con fue un reabastecimiento en curso. Eso se llama cuando el avión no solamente reabastece y el avión sale a hacer la misión, sino que se hacen reabastecimientos sucesivos acercando al avión al objetivo material a atacar. Fue un reabastecimiento en curso y no asegurábamos que con el combustible que se le había dado hasta último momento fuera suficiente como para llegar al blanco y volver a... De todas formas, los KC estaban esperando a los aviones que realizaron la misión. Como sabrás, 2 volvieron y 2 fueron impactados, Sí. y realmente no volvieron. Pero hicieron reabastecimiento en el vuelo de regreso. Y cuando vos le planteaste estas objeciones al comandante, ¿cómo se las tomó? Sí, planifíquelo. Este es el único vuelo que usted va a planificar de esta forma. No dio No, mucho. no. Cuando uno hace, a ver, digamos, nosotros estábamos haciendo la escuela de guerra y Ujú, trabajábamos con algo que se denominan probabilidades. ujú, ¿Cómo es la probabilidad? La probabilidad es qué probabilidad tengo de tirar 10 veces un dado y que salga 6. ¿Sí? Entonces, cuando uno planifica misiones y las planifica en función a lo racional, entiéndase, lo racional, uno ujú, tiene la obligación de trabajar con probabilidades. ¿Cuál es la probabilidad de que al menos los 4 despeguen? ¿Cuál es la probabilidad que al menos los 4 lleguen al blanco? ¿Cuál es la probabilidad de... Después uno trabaja con la probabilidad. ¿Cuál es la probabilidad que frente al ataque que tienen que hacer, los 4 regresen? Y a veces la probabilidad da que los 4 regresen 0,27%. ¿Y cuál es la probabilidad de regreso aislado que tiene cada uno? 20%. Y dentro de lo que uno planifica, hace que uno lo analice por apto, factible y aceptable. ujú. ¿Es aceptable perder los 4 aviones? Y la decisión es del comandante. Por ahí había misiones que uno dice, la probabilidad realmente... Y volvían los 3. Salieron los 3 y volvieron los 3. Y a veces la probabilidad determinó que salieron 8 aviones y volvieron 3. Eso Parece muy frío hablar de este tipo de cosas, estaba pero pensando así, realmente, claro. pero ahí entra otra cosa. ¿Por qué para nosotros la gente que se ha quedado ahí son los verdaderos héroes? Porque es gente que salió
arriesgar la vida y enfrentar la muerte, sabiendo que le iba a ocurrir tal cosa y teniendo la probabilidad de que, y no obstante, así fueron. Exacto, exacto. Porque si no, todo esto suena como un cuentito, es todo muy técnico, todo muy qué sé yo, pero acá, digamos, lo que se están jugando momento a momento son vidas humanas. El factor En cada humano es vuelo, fundamental. en cada vuelo de Hércules, en cada vuelo de traslado, el hecho de que si la decisión de decir no, que continúe el vuelo porque todo está bien, y bueno, es el riesgo que uno corre, ¿no? Te entiendo. Ahora, evidentemente, no hay nada más doloroso que vivir cayéndote las bombas arriba de la cabeza. Porque la gente que estuvo en Malvinas, en la Ujú. situación que he estado, te digo que es realmente una cosa verdaderamente dolorosa. No hay nada más épico que ir a atacar una fragata sabiendo que te van a tirar con todo. Claro. Y no hay nada, no hay nada más doloroso de saber que uno va a tener que ir a aterrizar en una pista que ni siquiera la va a ver, que solamente hay a lo mejor 2 tachos de combustible para iluminarte la cabecera y ayudarte a enfrentar en medio de la noche malvinense. Entiendo. Pero bueno, eso es lo que fue. Así fueron Bien. nuestros, así fueron nuestros 74 días. Y ya que mencionás ahora 74 días, y también como hablamos en un principio, la Fuerza Aérea nunca tenía la mentalidad de este tipo de combate aeronaval. Ustedes en la planificación, eh, ¿fueron aprendiendo en el día a día? ¿Fueron tomando conceptos, qué mejorar, qué sí, qué no? Permanente. Eso es realmente ha sido permanente. O sea, el hecho de cambiar del día por la noche, el hecho de decir cuál es la velocidad máxima que uno tiene que mantener en la navegación, la que dé el motor. No estamos para andar cuidando el material en esta circunstancia. Acá estamos tratando de cuidar la vida. Pero además de todo eso, yo por supuesto hablo de lo interesante que uno hable yo probablemente por haber estado dentro del Estado Mayor te podría hablar de toda la guerra y de todas las operaciones, pero por el hecho de estar tan vinculado con el tema del transporte, que fue lo que uno hizo, me parece que es mucho más importante llegar al relato y a la anécdota y a la cosa finita y que uno pueda preguntar ¿y por qué esto y por qué aquello? El hecho de que se fue aprendiendo día a día y se fue cambiando día a día. Porque otra de las cosas que determinamos es que en todas las misiones que inventábamos, por decirlo de alguna forma, inventábamos, que eran cosas novedosas, siempre teníamos éxito. Pero en el segundo o en el tercer reempleo ya nos estaban esperando. Entonces había que ser memorioso de lo que uno había hecho para no volver a hacerlo y había que tener suficiente ingenio para inventar algo todos los días. Claro, claro. Era un día a día constantemente, te entiendo. Claro, Y el último vuelo que se hizo efectivo fue la noche del 13 al 14 de junio. sí. Ustedes, desde el continente, ¿se veían venir que eso ya era prácticamente el final de la guerra? Desde hacía 5 días, Malvinas nos decía a nosotros, no manden más el avión. Desde hace 5 días, ¿eh? 5 días. Ujú. El primer día uno lo escucha, porque ¿con quién hablaban? Y hablaban con el que te habla, ¿eh? ¿Sí? O sea, no, dígale al brigadier Crespo, qué sé yo. No, uno, ¿qué le va a decir al brigadier Crespo? Por último, habla con las personas que son más afines con uno. Había un Ujú. Comodoro, Comodoro Correa Cuenca, que señor Comodoro, ahí fíjese que nos están diciendo
que no mandemos más el avión, que vamos a terminar corriendo un riesgo que no tiene, porque, bueno, con lo que tienen en este momento, y ellos en algún momento solicitaron, ¿quiénes son ellos? Los defensores de las islas, un cañón o 2 cañones o 3 cañones SOSMA de 155 milímetros. Y el brigadier Crespo ordenaba, yo voy y le digo, señor, bueno, hable usted con Camblor. Camblor era una persona que había sido el director del centro de ensayo en vuelo, que voló conmigo. Bueno, entonces, señor brigadier, mire, que acá nos dice, no, bueno, y bueno, dígale al brigadier Crespo. Por último voy y le digo, señor brigadier, acá nos están diciendo, qué sé yo, que tú. Él escucha todo. Esta noche sacás el avión. ¿Sí? Muy bien. Así fue una noche, así fue otra noche. Tuvimos suerte, porque realmente la situación táctica dio como para que aterrizara. Uno siempre habla del último avión, y hubo un penúltimo avión. Si hay un último, hay un penúltimo, y ese penúltimo aterrizó el día 13, unas horas antes que saliera el último vuelo. O sea, y que también llegó un cañón SOSMA y lo descargó en Malvinas. ¿Sí? Y que tuvo una cantidad de problemas porque terminó enfrentado a la pista mal y tuvo que dar motor y anduvo paseando ahí arriba de todos los fuegos artificiales que ocurrían ahí abajo, ¿no? Y todavía uno recibe noticias de oficiales y soldados que estaban ahí, decían, y veíamos que estaba el Hércules dando vueltas. Y decíamos, no nos han abandonado. Fíjate qué cosa tan importante el hecho simplemente que el combatiente sepa que te están apoyando del otro lado. Para el espíritu, ¿no? Para decir, sigo peleando por algo acá y otro que también está preocupado por mí, me está viniendo a traer algo, ¿no? Claro. Y en el último vuelo, yo hablé con la tripulación la noche anterior y demás, le digo, quédense tranquilos, porque si verdaderamente vemos que no, le vamos a decir que vuelvan. La situación se dio de una forma tan bien para entrar, pero tuvieron alerta roja, tuvieron que parar los motores, terminaron todos dentro de una zanja. La mitad de la gente que iba a volar en la vuelta del avión se bajó y dijo, prefiero caer prisionero a salir en estas condiciones. No, digamos, dramático, ¿no? Traslado de heridos era también. O sea, dejar el cañón cuando se lo sacaron se cruzó y hubo que volver a entrarlo para que saliera todo complicado. Cuando yo lo voy a ver al comandante para decirle, señor, me mira desde lejos y me dice, ya sé, lo hiciste volver. Y yo le digo, no, señor brigadier, está aterrizado. Entonces ahí uno comprende que él tenía la obligación de dar la orden. Y yo tenía la obligación de hacerlo aterrizar o que volviera si la situación estaba o no estaba bien. Él cumplía un rol. El rol de él era que tenía la obligación de sostener hasta último momento a quienes después el día siguiente estaban capitulando. Porque si no, de la rendición, el problema iba a ser la Fuerza Aérea no me trajo el cañón, ¿viste? O sea, no, siempre uno, la culpa la tiene el otro, ¿no? O sea, es como vive un Estado Mayor. Porque uno viene y lo asesora, y dice, mire, señor, no es. Y él que dice, esta noche sale el avión llevando el cañón. Él tiene la obligación de dar la orden
y yo tengo la obligación de hacer lo que tengo que hacer. Cada uno hace lo que tiene que hacer. Es un equipo. Y ya que mencionas esto, ¿qué hay en la famosa frase, la Fuerza Aérea no se rindió, va a pelear hasta el último avión? El tema, ya llegando el día 7, el día 8, que fue una paliza ahí en la zona de Bahía Agradable. eh, Cuando el brigadier Crespo, que salía a recorrer las unidades, si no lo hacía él, lo hacía Camblor también, y base por base, hablando con la gente, cada uno le traía y le decía, y bueno, ¿no? O sea, cosas que hacen a la conducción, Ujú. el hecho de estar al lado del que aprieta la cola del disparador, que en el caso de la Fuerza Aérea es el piloto, ¿no? Y señor, ¿hasta cuándo vamos a seguir con esto? Y él le dijo, vamos a seguir hasta el último avión. Y si faltan pilotos, yo me voy a subir. Eso fue lo que él dijo. Suena como una frase, como le decían a Rommel, victoria o muerte, pero en realidad esa frase termina siendo importante al final de la guerra. Porque cuando tienen que firmar la rendición, yo le digo capitulación, Ujú. porque los que se rindieron son las fuerzas terrestres que estaban en las islas, ¿sí? Jeremy Moore se negaba a firmar si la Fuerza Aérea no le garantizaba que se rendía también. Y Crespo habló con el brigadier Castellano que estaba y dice, mire, señor brigadier, acá no van a firmar en la medida que la Fuerza Aérea no ataca. Y Crespo le dijo, le doy mi palabra de honor, así literal, le doy mi palabra de honor que no voy a atacar. Y con esa palabra, una palabra dicha por micrófono, o sea, no, ni siquiera por Zoom, le doy mi palabra de honor, los tipos firmaron la capitulación, que originalmente decía rendición incondicional y tacharon incondicional y demás. Por ahí debo tener también, a ver. Ujú. No, no lo tengo. No, no está acá. Debe estar en otra parte, seguramente. Sí, que esa A ver. tachadura de incondicional después en parte le terminó costando la carrera a Moore. Claro. No lo tomaron muy bien allá en Londres. A lo mejor es esta, ¿no? Acá. De todas formas, Moore sabía, y Crespo en su momento lo dice también, Ujú. acá tenés, ¿ves? La tachadura esta. Ujú. Y quien estaba ahí como legal era después Brigadier Mehari le dice, lo pasamos a... No, 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 no. Que conste, salvamos la tachadura y decimos, lo tachado es lo que, qué sé yo, o sea, inclusive hasta ese detalle, ¿no? Claro. Que la tachadura
permanezca en el escrito. Porque podrían haber escrito de nuevo el papel. ¿Cuál es el problema? Fíjate qué importancia tiene el rito de la guerra, ¿no? Claro, increíble, la verdad. Y después justamente de esta acción, desde el 14 de junio, ¿cómo se vivió dentro del Estado Mayor los días siguientes? Eh, Primero, no estábamos conformes, había gente que opinaba diferente, que Ujú. debíamos haber seguido, eh, pero Crespo decía en este momento ya los prisioneros de guerra terminan siendo rehenes. Claro. El mismo día 13 a la noche, el ataque de Canberra golpeó seriamente muy cerca del cuartel de Jeremy Moore. Ujú. Por supuesto, no porque supiésemos, no, no, son esas casualidades que ocurren, pero bueno. Ujú. Entonces, no estábamos totalmente de acuerdo porque el esfuerzo había sido tan grande Claro. y en general en el Estado Mayor estaba dividida la- las opiniones y en las unidades querían seguir peleando. Entonces uno captaba también, pero Crespo decía, bueno, después todo esto va a terminar teniendo otro precio, porque acá no han atacado las bases continentales, pero, a ver, ha quedado claro que los Estados Unidos, que resulta que eran compañeros de toda la vida de la Argentina, resulta que ahora, y ahí surge algo que después, con el tiempo, yo conocí a Alexander Hay, que había sido el Ujú. secretario de Estado, lo conocí se estaba celebrando el tercer aniversario de la independencia de Turkmenistán en Ashgabat. Yo estaba como agregado militar en Moscú, teníamos extensión en Turkmenistán y en el resto de las ex repúblicas socialistas Ujú. soviéticas. Y él estaba, digamos, haciendo una tarea comercial en, y estábamos celebrando el tercer aniversario. Le digo al embajador, ese no es. Sí, sí. Y el embajador en Rusia, el argentino en Rusia era el doctor Arnoldo Listre, había sido cónsul general en Nueva York, lo conocía personalmente a este hombre, se saludan y demás. Y esa noche que teníamos una cena donde había 7 presidentes de la zona, Raúl Lavie cantó tangos, teníamos unos granaderos que participaron del desfile traídos por Bulgeroni, Carlos Bulgeroni en ese momento era presidente de Bridas y había ingenieros argentinos trabajando en Turkmenistán. Y me ve de uniforme Alexander Hay y me dice, dice, en el servicio aéreo. Digo, sí, por más de 30 años. Yo me acuerdo muy bien del señor general en 1982. Lo que yo le dije lo que quise decirle en inglés era que lo recordaba a él. Y él entendió que era una crítica, ¿no? Entonces me toma del brazo y me aparta y me dice, yo quiero asegurarle que mi presidente le dijo a su presidente 24 horas antes de que ocurriera el hecho que la Argentina para Estados Unidos era un país amigo, pero que no nos pusieran en la disyuntiva entre tener que elegir entre la Gran Bretaña y la Argentina, porque nosotros somos
socios de la OTAN, en la OTAN con la Gran Bretaña. Y su presidente, no, sí, su presidente, me dijo, lo que pasa, ministro, que yo ya tengo todo lanzado. O sea, eso que hoy ya se sabe a través del informe Rattenbach y qué sé yo, en el año 93, 94, me lo dijo Alexander Hayes face to face, ¿no? O sea, bueno, eso es lo... Entonces, en el Estado Mayor había opiniones divididas y las unidades querían seguir peleando. Finalmente, después del 14, el transporte, ¿qué tuvo que hacer? Tuvo que deshacer todo lo que había hecho en los días anteriores. En el caso particular, lo abandoné a mí, a mi compañerito, con toda la tarea esa, y nosotros nos fuimos, creo que en carácter de detenidos, a escribir el informe de la Fuerza Aérea Sur, la actuación de la Fuerza Aérea Sur en el conflicto. O sea que estuvimos ahí sí, teníamos características de detenidos, estábamos, no podíamos hablar con nadie, no podíamos, qué sé yo, y bueno, así termina nuestra historia. La verdad, Horacio, nos contaste todas tus experiencias, tanto operativas como la parte de planificación. Realmente te agradezco este tiempo que me cediste y fue un placer tener esta charla con vos. No, el placer ha sido para mí el hecho de contar, te vuelvo a decir, una experiencia que uno la ha tenido simplemente por estar donde estaba, por haber realizado, por tener los antecedentes que tenía y bueno, y a uno le tocó estar si vos me preguntás qué me hubiera gustado a mí me hubiera gustado estar en el Escuadrón Pucará, avión el cual yo lo conocía profundamente, Claro. por haber hecho los vuelos de ensayo, soy el autor del manual de vuelo, entre las tantas cosas que uno hizo Ujú. para con ese avión, en la isla, pero bueno, y cumplimos otro papel, creo que un papel realmente importante porque el abastecimiento, la guerra se gana y se pierde por logística. Ujú. O Claro. sea, más allá de las acciones bélicas que uno puede tener, la guerra esta se gana y se pierde por logística. Entonces, sin el cordón umbilical, la guerra duraba 4 días. ¿Sí? Claro. O sea, no hay ninguna duda. Duró lo que duró, con las virtudes y las deficiencias propias de aquellos que defendieron las islas, pero bueno, la logística es un elemento fundamental, Y quedó, como como corolario final, ¿no? y quedó demostrado. Te agradezco muchísimo, Horacio. Quedamos en contacto y te mando un fuerte abrazo. Igualmente para vos, bueno, lo que necesites. Desde ya, Muchas gracias. y feliz Día del Amigo. Te lo agradezco realmente muy bien. Esto. Es recíproco. Muchas gracias.